Y como cada 15 días nos acompaña Guillermo Abumrad, quien es director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa, para analizar varios temas que son importantes el día de hoy. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido. Buenas tardes, aquí a tus órdenes. Pues cuéntanos, ¿a qué le atribuyes la reciente apreciación del tipo de cambio, lo que vimos la semana pasada? Fíjate, yo creo que hay que dividir el tema en dos, porque yo creo que hay temas que están explicando el comportamiento de las monedas emergentes, que obviamente ahí está México, y temas particulares de México que tienen que ver con la última decisión de la Comisión de Cambios. Y si quieres, empezando con la primera parte, el mercado ha estado cambiando, se ha estado moviendo a cuándo va a ser, o anticipando, cuándo va a ser la siguiente alza de tasas de la Reserva Federal. ¿No? Cuando decían que era marzo, entonces si sube las tasas la Fed, bueno, las monedas emergentes se deprecian porque los flujos van de mercados emergentes hacia Estados Unidos. Cuando se pensó que a lo mejor se iba a retrasar al verano, que fue lo que pasó también la semana pasada, las monedas emergentes tomaron un respiro y se apreciaron. Hoy, por ejemplo, está la anticipación mañana de qué va a decir Trump en este discurso que va a dar al Congreso. Entonces, la probabilidad de que suba la tasa en marzo, la Fed subió de 40% el viernes a 50%. Por eso vemos una depreciación. Entonces, por eso vimos la depreciación de hoy, ¿no? O sea, explicando el día de hoy. Y el otro tema que es muy importante, yo creo que va a marcar la política de aquí a fin de año sin duda, es la decisión que tomó la Comisión de Cambios de un plan tan agresivo de venta de dólares. ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Por qué es importante el comunicado? Porque lo que dice el comunicado es, hay un reconocimiento de la Comisión de Cambios de que el tipo de cambio pues está en un nivel muy depreciado. Esto, bueno, pues obviamente antes del anuncio de la medida, entonces que, bueno, pues finalmente iba a ser inflacionario. Entonces aquí hay dos cosas. La primera, pues es este reconocimiento, a lo mejor es tarde porque pues ya sabíamos que se estaba depreciando, lo platicamos aquí todo el año, como pues las alzas de tasa habían sido insuficientes, éramos la moneda que peor rendimiento había estado dando, pero llega un punto donde ya reconocen que la inflación pues ya es un problema. A lo mejor hubo una subestimación de parte del Banco de México de lo que ya estábamos viendo en la inflación al productor, que finalmente se iba a pasar al consumidor y no se atacó al tipo de cambio antes, ¿no? ¿Cuál es la implicación aquí? Es que si ahora el foco va a ser la inflación y no el crecimiento económico, pues entonces podemos perder por el otro lado, ¿no? Claro. Porque el año pasado, como lo acabas de comentar, y este enero que empezó muy bien, sí hubo una corrección importante del déficit de la cuenta corriente y en particular también de la balanza comercial. O sea, aumentaron las exportaciones y cayeron las importaciones. El déficit, por ejemplo, se corrigió de menos 4.495 en 2015 a nada más 312 en 2016. O sea, quiere decir que la depreciación del tipo de cambio, o lo que se hizo de permitir esa depreciación en lugar de combatir la inflación, pues sí sirvió, ¿no? Y también lo estamos viendo ahorita con el dato que acabas de decir de enero. Pero si ahora el foco va a ser la inflación, pues entonces, ¿cómo vamos a responder a las políticas de Trump y al plan fiscal si ya no es con el tipo de cambio? ¿Y de dónde viene la preocupación de la inflación? Yo creo que hay unos datos interesantes. Mira, por ejemplo, si tú ves los genéricos de la inflación, o sea, ¿qué es un genérico? El jitomate, servicios turísticos en paquete, o sea, todos los renglones, la gasolina. Si tú los organizas, los que están creciendo más de 4%, si ves su ponderación en el índice, o sea, qué tan importantes son en el índice, a junio del año pasado, nada más el 31% estaban creciendo arriba de 4%. Okay. A finales del año pasado, antes de que subiera la gasolina, ya era el 44% de los ponderadores. Y a la primera quincena de febrero, que se acaba de dar a conocer la semana pasada, ya es el 56% de los ponderadores. Entonces la inflación, pues ya se está dando cuenta que no nomás es un alza de la gasolina, sino ya es un conjunto, ya es más de la mitad de los bienes que está subiendo arriba de 4%. Claro, otra de las preocupaciones, Guillermo, también es la deuda pública. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues claro, la deuda pública es una de las preocupaciones más importantes porque podríamos tener una baja en la calificación próximamente. La deuda no ha parado de crecer porque tampoco ha parado el déficit. Se está esperando un ajuste fiscal para este año, pero ese ajuste fiscal pues trae incorporado un crecimiento de 3% en la economía que pues va a estar muy difícil que se dé. Entonces, si no se dan los ingresos, ya se ve muy difícil que haga el gobierno un recorte adicional, y si no, si se acumula más deuda, pues lo más seguro es que nos lleve a una baja en la calificación. Pues ante este panorama, ¿cuáles son las expectativas del tipo de cambio? Pues mira, es muy interesante ver. Fíjate, primero hay dos cosas que ver. El mecanismo
de Banco de México, el mecanismo de la Comisión de Cambios, es un mecanismo temporal. Es un mecanismo que le está apostando a que las necesidades de dólares del mercado van a ser durante el tiempo que dure la cobertura, porque no están vendiendo dólares al mercado. Eso sería como una solución permanente. Ya necesitas dólares, ahí está, te los vendo. Lo que estoy haciendo es te estoy dando una cobertura por un plazo, lo que dure la cobertura. No han anunciado cuánto va a ser. Entonces, cuando termine ese plazo, si sigue habiendo necesidades de dólares, Banco de México tiene dos opciones, o tres: o renueva las coberturas, o vende dólares de la reserva, o el mercado pues sale y demanda los dólares y nos volvemos a depreciar. Entonces, lo que tenemos que hacer es que de aquí a que venzan las coberturas, que se resuelvan los problemas que están presionando al tipo de cambio. Entonces, para que realmente sea permanente esta apreciación, lo que tenemos que ver primero también es de qué tamaño es las necesidades que vamos a tener hacia adelante, o sea, cuál es el plan fiscal de Trump, que mañana vamos a tener una muy buena idea, cómo van a estar las negociaciones de NAFTA, que eso a lo mejor vamos a tener que esperar hasta el verano, el alza de tasas de la Fed, que puede ser en 2 semanas. Entonces, ya viendo eso, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno? Si no hay una respuesta, o sea, si, por ejemplo, si Estados Unidos baja tasas a los negocios y si nosotros no bajamos tasas para hacer competitivo al país y atraer inversión, pues entonces vamos a tener una depreciación de la moneda. Si podemos responder con la misma medida, podríamos tener una apreciación más duradera, ¿no? Sí, poner el piso parejo para ser más competitivos. Bien, pues muchas gracias por este análisis, Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex. Seguiremos platicando estos temas que pues son tan relevantes para todos los mexicanos. Muchas gracias. Buenas tardes.